seminario, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Ok. Voy a compartir pantalla entonces para... Este es nuestro segundo seminario entonces, ¿no? Donde vamos a tener que ver algo de lo que son las trabajo, ¿no? La primera ley de la termodinámica, ¿no? Algunas variables, propiedades, ecuaciones de estado, perdón. ¿Ya? Bien, entonces vamos al primer problema, ¿no? El problema número 1 establece lo siguiente. Dice, un cierto cilindro con un émbolo móvil encierra un volumen V sub 0 con presión P sub 0. El émbolo se deja libre. ¿Qué trabajo ejecutará el gas sobre el émbolo? Si el volumen del gas al desplazarse, el émbolo aumenta al doble, en tanto que la presión del gas en este caso permanece constante, ¿no? Y crece linealmente hasta la presión 2 veces P sub 0 a medida que aumenta el volumen, ¿no? Entonces, en la parte inicial nos pide, ¿no? ¿Qué trabajo ejecutará el gas sobre el émbolo si la presión permanece constante, ¿no? Ustedes saben que... A ver. Dejen de hablar, si no voy a butear a todos. Entonces aquí tenemos, ¿no? El trabajo es igual, ¿no es cierto? Presión por diferencial de volumen, ¿no? Eso es lo que se define, digamos, para un gas, ¿no? Entonces el trabajo es, como la presión es constante, puede salir fuera, ¿no? Entonces al salir fuera, entonces solamente habría que integrar el diferencial de volumen. Ya ustedes todos saben que el diferencial de volumen justamente sale B, ¿no? Entonces P sub 0 es igual por volumen evaluado desde el volumen inicial B sub 0 hasta el volumen final 2 veces B sub 0, ¿no? Bueno, esto ya es sencillo para ustedes, ¿no? Entonces sale un valor, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Entonces el trabajo sale cuando la presión es constante, ¿no es cierto? Sale 2 veces P sub 0, perdón, P sub 0 por B sub 0, ¿no? La presión inicial por el volumen inicial. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, en la parte B. Cuando la presión crece linealmente hasta la presión 2 veces P sub 0 a medida que aumenta el volumen. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Dice, ¿qué trabajo ejecutar el gas sobre el émbolo si crece linealmente hasta la presión 2P sub 0? Entonces vamos a ver la relación que tiene, ¿no es cierto?, la presión y la temperatura, ¿no? En este gráfico que aparece acá, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Es lineal, ¿no? Ya. P0, B0. A 2 veces B sub 0 le corresponde un P sub 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la recta de la pendiente no es P sub 0 sobre B sub 0, ¿no? ¿Ya? Todo va a ser una constante ahí. Obedece a una función lineal. Si hacemos la proporción, ¿no? Observando la linealidad de la gráfica, ¿no? Tendríamos esto, ¿no? P0, P menos P sub 0, B menos B sub 0 es igual a 2 veces P sub 0 menos P sub 0, 2 veces B sub 0 menos B sub 0, ¿no? Y todo, como ustedes pueden ver, esto sale P0, B0, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo definir la presión, ¿no?
la presión y el volumen, relacionando, digamos, estos dos puntos, ¿no? PB y P0, B0, ¿no? Entonces aquí yo despejo, ¿no? Despejo P, ¿no? Entonces P saldría, aquí le faltó un valor, ¿no? P sería P0, B entre B sub 0, ¿no? Ahí faltó la B que se ha comido, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sí aparece, ¿no? Aquí le faltó, a ver, voy a agregarle la B. Ahí está, ¿no? Ya. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro caso, nuestro problema, ¿no? Entonces acá ya nuevamente integrando, ¿no es cierto? Ahora ya estamos integrando con respecto al diferencial de volumen, ¿no? Y me sale este valor, ¿no? Entonces evaluando, ¿no? Cuando la presión crece linealmente dos veces P sub 0, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Y ese es nuestro resultado, ¿no? Evaluar estos límites de integración, ¿no? P sub 0, 2 veces B sub 0, 4B sub 0, menos B sub 0, entonces me sale 3 veces P sub 0, B. ¿Ya? 3 veces P sub 0, ¿no? Aquí es un B sub 0. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, seis jóvenes? Un ratito acá quiero corregir esto. Bien, entonces vamos al siguiente problema, ¿ya? Bueno, esto es para calentar el cuerpo sencillamente, ¿no? Vamos al segundo problema, ¿ya? Bueno, esto tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Dice que en la figura se muestra diversas trayectorias entre los estados de equilibrio A, B, C y D en un diagrama presión versus volumen, ¿no? Cuando el sistema pasa del estado A al B, va de A al B, ¿no es cierto? A lo largo de la trayectoria ACB, recibe 2.000 calorías de calor y realiza 7.500 calorías de trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, calcular el cambio de energía interna que hay del proceso de A a B, ¿no? En la parte de B dice, ¿cuánto calor recibe el sistema a lo largo de la trayectoria A de B si el trabajo realizado es de 2.500 calorías, ¿no? El C, cuando el sistema vuelve de B hacia A lo largo de la trayectoria curva BA, ¿no? Cuando vuelve acá, desde ese punto, regresa en sentido contrario, ¿no? El trabajo realizado es de 5.000 calorías. ¿Cuánto calor absorbe o libera el sistema? ¿Ya? A ver ustedes, a ver, calcúlenme, por favor, el cambio de energía interna. Ustedes saben lo siguiente, ¿no? Ya. A ver, me calculan, si me pueden, a ver, pueden aplicar la primera ley de la termodinámica, por favor, en la trayectoria ACB, ¿ya? A ver, ¿cuánto le sale? A ver, tomen una foto ahí para que
o si tiene ahí el seminario ahí en su celular, en su computadora, para que lo puedan operar, ¿ya? Este es sencillo, solamente es proceso, digamos, de adquirir conocer el proceso, ¿no? Para hallar el resultado. Voy a dejar de compartir para obtener respuestas en su chat, ¿ya? A ver, algunas soluciones por el chat, por favor. ¿Me escuchan, verdad? Michelle Añasco, a ver, un resultado. Ángel Escalante. $1,500. No, hay un error ahí. Marco Julca, error. Así es, positivo, ¿no? Es positivo, ¿ya? Es positivo, ¿ya? Hay que tener cuidado con los signos, ya las operaciones. Vuelvo entonces al ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la parte B, ¿cómo saldría? A ver, aprovechando la parte B. Aprovechamos la parte B, a ver. ¿Cuánto saldría la parte B? Por la trayectoria A de B. Entonces, el trabajo vale 2.500 calorías. Ahí le están pidiendo el cambio de energía interna, ¿no? ¿Tienen la parte B? O les proyecto la pantalla. 15.000 calorías. Así es, ¿no? 15.000 calorías. Muy bien, ¿ya? 15.000 calorías. Muy bien, vamos a proyectar entonces, volver acá a la pantalla, ¿no? Pues acá tiene, ¿no? Eh, la energía interna va de U de AC más U de CB, ¿no? ¿Ya? Entonces, por definición, la energía interna, la variación de energía interna es el U final menos U inicial. Esta es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces yo tengo acá, por si acaso, la energía interna UAB es igual a U que va de A a CB. Tengan en cuenta que la variación de la energía interna no interesa la trayectoria, solamente interesa los puntos inicial y final, ¿no? Entonces, vamos a ver acá la energía interna que va de AC es Q de AC menos trabajo de AC, Q de CB menos trabajo de CB, ¿no? El Q de AC está acá, ¿no es cierto? Y el trabajo de AC es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque saben ustedes que el trabajo es igual a presión por variación de volumen. Aquí el volumen vale cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo de AC vale cero, ¿no? Y QCB menos el trabajo de CB. Aquí yo puedo unir, ¿no es cierto? Ya que QAC
más CB es el calor de A hacia B. Aquí está el calor de A hacia B, ¿no? Menos el trabajo de CB. Como el calor vale 2.000 calorías y el trabajo vale 7.500 calorías, por lo tanto, esto sale, ¿no? 12.500 calorías, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? 20.000 profesor. 20.000, ¿no? Sí, hay 20.000 acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, corregirlo acá de una vez porque si no... Ahí está, ¿no? Ya. Bien. Aquí 20.000, ¿no? Aquí también hay un cero que le falta. Así es, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, este es el proceso interesante que hay que realizar cuando se tienen, según la gráfica de presión versus volumen, para allá el cambio de energía interna. ¿Ya? Vamos al siguiente, entonces. Por la trayectoria A de B, ¿no? Y acá de A de B, ¿no es cierto? Dice que el trabajo vale 2.500 calorías, ¿no? Me están pidiendo la energía interna, ¿no? El cambio de energía interna. Entonces, el cambio de energía interna no depende de la trayectoria, entonces simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Que el U de ACB es igual a A de B, ¿no? La energía interna que voy de A a CB va a ser igual a que yo me vaya de A a B. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Entonces sabemos que la energía interna de UA a B es igual a UA de B, ¿no? Pues acá tenemos el UAD más el U de B, ¿no? El Q de AD menos el trabajo de AD más el Q de B menos el trabajo de DB, ¿no? Ya ustedes comprenderán que el trabajo de DB, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? Porque es a volumen constante. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, agrupamos acá, ¿no? Entonces, de U a B es igual a Q de ADB menos trabajo de AD. Reemplazamos los valores, ¿no? Entonces tenemos que el Q de ADB, ¿no es cierto? Ya. Acá simplemente este que es negativo pasa acá positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Nos piden el calor, ¿no? Entonces nos sale 15.000, ¿no? Aquí hay, estoy comiendo acá los ceros acá ya. Estoy comiendo los ceros. Bien, entonces al final vamos a la última parte, ¿no? La última parte que es esto, ¿no? A ver, en la última parte dice, cuando el sistema regresa por la trayectoria BA, cuando regresa de BA, ¿cierto? El trabajo vale, dice, 5.000 calorías, ¿no? Aquí el trabajo va a ser positivo, ¿ya? Va a ser trabajo positivo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Sabemos que de U de AB, ¿no? Y cuando voy de BA, en sentido contrario, la energía interna es negativa, ¿ya? Es negativa. Entonces, siguiendo acá, ¿no es cierto? Tenemos que el BA es el Q de BA menos el trabajo de BA, ¿no? Esto es lo que me está pidiendo el Q de BA, ¿no? Despejo de acá, ¿no? Al despejar, tengo lo siguiente, ¿no? Miren acá, por favor, el trabajo es positivo, pero la energía interna que va de BA es igual a menos, ¿no? U de AB, ¿ya? El U de AB lo tenemos acá. Entonces reemplazamos ahí, ¿no es cierto? Entonces sería 5.000 menos 12.500, que me da los 7.500 calorías, ¿ya?
Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre tengan presente que el cambio de energía interna no depende de la trayectoria, solamente del estado inicial y el estado final. Muy bien. Ahora Profesor, vamos con... Sí, profesor, ¿cuándo podríamos, o sea, en ese caso el trabajo era positivo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo sabríamos que el trabajo sería negativo? cuando sale. ¿Te acuerdas que cuando cuando se comprime un volumen, ¿no? El trabajo ahí es positivo o negativo. ¿Qué dices tú? Cuando se Negativo. comprime negativo. Negativo. ¿No? Es negativo. Y cuando se expande, el trabajo es positivo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces vamos acá. Entonces el sistema libera calor, ¿no? Pierde calor ahí, ¿no? Vamos al siguiente problema, ¿ya? Este es un problema muy interesante. ¿Ya? Ha habido polémica acá, el planteamiento de este problemita, pero vamos a resolverlo, ¿ya? Dice, un gas perfecto cuyo calor específico molar a volumen constante, ¿no? Vale 3 medios de R, es constante. Está contenido en un recipiente unido a través de un caño cerrado, ¿no? Acá, como le llamamos, una espita, también se le conoce eso, ¿no? Gas perfecto, ¿no? Presión constante, ¿no? La presión externa constante, ¿ya? Entonces, a un cilindro prohibido un pistón ideal sujeto a una presión externa constante. Todas las paredes que circulan el gas son adiabáticas, ¿no? Entonces, si son adiabáticas, debemos considerar qué cosa es que es un proceso adiabático, ¿no? Donde Q vale 0, ¿no? Delta de Q vale 0. El gas está inicialmente en equilibrio a la temperatura T inicial 360 grados Kelvin, abriendo apenas el caño. Se observa que el pistón se desplaza con extrema lentitud hasta que llega al estado de equilibrio, en el cual su volumen es el cuádruple del volumen inicial y su presión es igual a la presión externa. ¿Ya? Determine la temperatura T final del gas. Hay que determinar la temperatura final del gas, ¿no? ¿Alguna idea para tratar de resolver este problemita? A ver, sugerencias, a ver qué es lo que tenemos que trabajar primero. ¿Algunas sugerencias para el planteamiento del problema? Ahí el trabajo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la fórmula de trabajo? ¿No? ¿Qué fórmulas usaría yo? Este es un problema también de la primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. ¿No? Sí, profe. Así es un proceso diabático, ¿no? Ya. Sabemos que delta U es igual a Q menos trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, Q valdría 0. Y la energía interna sería igual a menos trabajo. Y trabajo sería igual a ¿qué cosa? ¿No? Presión por variación de volumen.
Pero que eso es igual también a ¿qué cosa? A el calor específico molar por el número de moles por la variación de temperatura, ¿no? Esa es la otra definición del trabajo a volumen constante, ¿no? Entonces con eso ya voy a entrar entonces a definir, ¿no es cierto? Y también cuando es un proceso, digamos, de la variación de energía interna, también es CMB, número de moles por variación de temperatura, ¿no? ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro problema. Bien, entonces ya, como el gas es perfecto, ¿no? Como se trata de un proceso diabático, entonces Q vale 0, el trabajo sería menos C, este es el calor específico molar a volumen constante, ¿no? Número de moles por variación de temperatura, ¿no? Y por la primera ley de la... Entonces, delta U es igual a CMB n delta T. ¿Por qué? Según la primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Ya, esta es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, si Q vale 0, ¿no es cierto? Delta U es igual menos trabajo, ¿no? Ya. Entonces, aquí sería el trabajo es igual menos CMB delta T. Y sabemos que la energía interna se define de esta manera, ¿no? Si el proceso es isotérmico, ¿no? La energía interna aquí valdría 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, por definición, ya sabemos que entonces la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Entonces, tenemos que relacionar estas funciones que están acá, ¿no? ¿Ya? Delta de U. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos ahí que nuestra variación de energía interna es igual a menos, ¿no? El trabajo que sería igual a, usando la definición, digamos, de CMB, ¿no? CMB es igual 3 medios de R, acá está. 3 medios de R medios, aquí está. N número de moles, y la variación de temperatura sería así, ¿no? A esto le hemos llamado la ecuación número 4, ¿ya? Mucho ojo por este lado, por favor, ¿ya? Entonces, esta es nuestra ecuación número 4. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, por otro lado, el desplazamiento muy lento del pistón indica que el gas ejerce una presión sobre... Vamos a bajar aquí un poquito, ¿no? Aquí dice... Ejerce una presión sobre el pistón prácticamente igual a la presión externa, que es constante. De lo contrario, el movimiento del pistón no sería muy lento, ¿no? Entonces, hay que ver aquí que el desplazamiento es muy lento del pistón, ya que la presión externa es casi igual a la presión interna, ¿no? Entonces sería muy lento. Luego la presión inicial es igual a la presión final, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? El diferencial de trabajo es la otra definición del trabajo, que es presión por volumen. Si trabajamos con el diferencial, sería diferencial de trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. O si simplemente trabajamos con el trabajo finito, del triángulo de trabajo es igual a presión por triángulo de volumen, ¿no? Entonces, en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo es igual a P final, volumen final, volumen inicial. Observen esto por acá. ¿Esto es correcto? A ver si me ayudan. ¿Es correcto esto? Faltaría un factor, ¿no, profesor? ¿Cómo? Nos falta un factor en esa fórmula. 1 entre 1 menos...
No falta nada, sino que hay que ver ahí la relación, ¿no? ¿Ya? Hay que ver la relación. Miren, voy a tratar nuevamente. Ya, quiero que vean eso, ¿no? Si es correcto o no. Ya tenemos. Aquí, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? ¿Esto es correcto o no? A ver, ¿qué dice el resto? A ver, voy a dejar de compartir, a ver, analicen esa respuesta, a ver, ¿no? Es volumen final menos volumen inicial. ¿No? ¿Qué es lo que he hecho yo ahí? He puesto simplemente el volumen inicial en función del volumen final, ¿no? Recuerden ustedes que el volumen final es, ¿qué cosa? Es 4 veces el volumen inicial. ¿Ya? Es 4 veces el volumen inicial. Entonces, de tal manera que es volumen final es igual a 4 B sub 0, entonces el B sub 0 o B inicial es igual a 1/4, ¿no? Entonces, eso es lo que me da ahí, ¿no? Lo he hecho eso porque si no hago eso voy a tener problemas. Voy a tener problemas a la hora de hallar mi respuesta. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces resulta ahora que mi trabajo es igual a 3/4 de P final, volumen final. ¿Ya? Entonces miren acá, por favor. Ahora mi ecuación número 5 o 6 es igual a esto. ¿De dónde saco esto? ¿Esta ecuación dónde saco? El famoso pavo ratón, ¿no? Que usted ya conoce, ¿no? Que PB es igual a NRT. Entonces acá está, ¿no? NRT, ¿no? Y aquí ya hago lo siguiente, ¿no? Entonces aquí, por favor, operen acá, por favor, ¿no? Estas ecuaciones son iguales. ¿Cuánto le saldría el T final? A ver, operando. A ver, operen, por favor. A ver, ¿cuánto salió? Voy a ir al chat, a ver. A ver, ¿cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Cuánto sale la temperatura final? 2T sub 0, error. Sí sale 240, ¿no? Pero eso es así en función de T inicial, ¿cómo sería? Sin reemplazar los valores. 2/3 de T inicial, ¿no? Así, ¿no es cierto? 2/3 el T inicial. Bien, Nicolás Silva, ¿no? Ya. Los demás. Ok. Ya, entonces voy a trabajar entonces en esto. Regreso entonces a compartir la pantalla, ¿no?
Pues ahí tiene el resultado, ¿no? Como la ecuación 4 y la 6 son iguales, entonces tengo acá menos 3 medios Rn, ¿no? Acá se me va el Rn, ¿no? Se me van los 3, este 4 que está acá iría acá al 2, ¿no? Menos 2. Entonces, operando llegamos a esto, ¿no? Que el T final es 2/3 del T inicial, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿no? La temperatura final, ¿ya? Entonces ahora vamos al cuarto problema, ¿no? A ver. Aquí hay un... A ver, quiero que ustedes... ¿Les sale este resultado? ¿No? A ver, quiero que operen acá, por favor, si les sale este resultado a ustedes. A ver, por favor. Quiero que operen, por favor, y a ver si les sale este resultado a ustedes. A ver, por favor, tómenle foto a ver si les sale este resultado, ¿ya? Esta es la famosa experiencia de Joule, ¿no? Dice, proponemos ahora encontrar la reacción WQ mediante el sistema que se ve en la figura usando por Jean Prescott Joule en 1850. La suma de las masas de M1 y M2 es de 26.318 kilogramos, pero teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento que hay en los ejes de los sistemas rotantes, que evaluada experimentalmente tiene un valor de 1.8 newton. Se puede asumir una masa total en caída libre igual a 26,134 kilogramos. La caída de las masas se desarrolla a una altura de 1.6 metros y es repetida 20 veces. La velocidad de caída de las dos masas llega rápidamente al valor de 0,0165, la misma que permanece constante casi todo el trayecto de caída, en correspondencia al agua contenida en el calorímetro de masa M6 kilogramos, sube un salto térmico, dice, de 0,313 grados centígrados, el equivalente en agua del calorímetro determinado experimentalmente es igual, dice, a 0,275 kilogramos, ¿no? El calor específico del agua vale 1000 calorías, ¿no? ¿Ya? Quiero que trabajen con esos valores, por favor, a ver si les sale la primera expresión, ese valor, ¿ya? Y en la segunda, aquí, ¿no? Aquí hay que trabajar con el calor, ¿no? Que el sistema determina, ¿no? Ya quiero que verifiquen estos resultados, por favor. ¿Ya? Aquí hay una operación que ustedes van a tener que investigar ahí, a ver por qué establece eso, ¿no?
Bien, a ver, ¿algún resultado, por favor? A ver, ¿cuánto les salió, jóvenes, ese cálculo? ¿No están calculándolo? Voy a proyectar para que ustedes me calculen, por favor, ¿ya? Es un problema sencillo, pero hay que entender ahí, ¿ya? A ver. Bien, jóvenes, a ver, por favor. Quiero que participen ustedes, no estén quietos ahí. ¿Me escuchan? ¿Cuánto les salió, por favor? $8,202. Ya. Casi redondeando a 8,203, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya. Así es, ya. No me sale, dice un compañero de ustedes. A ver, por favor, operen, pues. Hay que operar, ¿no? Ya. 1964. No. ¿Cuál? El de abajo. Ya, el de abajo sí, ¿no? 8,260. No. Ya. Sí, hay problemitas en el cálculo, ¿no? A uno le sale casi exacto, ¿no? 8,298. A uno le sale 8,260, ¿eh? Miren ustedes la variación que hay, ¿no? Ya. Trabajo 8,260, dice, ¿no? ¿No?
A uno le sale 8.202, ¿no? Entonces, hay que uniformizar las unidades, ¿no? Perdón, los parámetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, si tienen ustedes la opción, por ejemplo, si le dan para marcar, ¿no es cierto? Entonces ya algunos ya están fuera de órbita, ¿no? ¿Ya? 8.260 no sale, ¿no? 8.202,99 sí está cercano a 8.203, ¿no? Y el calor, ¿no es cierto? El calor con la corrección que he hecho, ¿no? Sale ese valor de 1964, ¿ya? Ujú. Bien, Dantes Cáceres, está bien, ¿no? Jensen Chapoñá, hay un error por ahí, por favor, ¿no? Ok, ¿no? Q 1964,675, podemos agregar eso, ¿no? Ya, a los que no le sale ya, pues hay que trabajarlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a regresar entonces, compartir pantalla, ¿no? Ya. Entonces aquí inicialmente había puesto mal la fórmula, pero aquí ya he hecho la corrección, ¿no? Hay que considerar que este es el calor específico, es 1000, ¿cierto? Esta masa M es este M que está acá, ¿no? Es la masa de 6 kilogramos, ¿ya? 6 kilogramos, ¿ya? Más el equivalente del calorímetro del agua, que en este caso la masa que vale es 0,275 kilogramos, ¿ya? Y la variación de temperatura es pues simplemente 0,313, ¿ya? Entonces, hay valores cercanos aquí, ¿ya? Aquí este 20 multiplica todo, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Multiplica todo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Profesor, Sí. ahí en la fórmula, ¿cuál es la suma de masas efectivo? ¿Qué dice? ¿Cuál Ah, sería? es este. 26,318. Este. M1 más M2. ¿Ya? ¿Otra consulta? Profesor, sí, para hallar el Q en la segunda fórmula es el M más el equivalente. ¿Dónde está la masa del agua? No, no lo encuentro. Acá está el equivalente del agua. Acá abajito. Ah, ya. Ah, ya, ya. ¿Ya? Gracias. Ok. Y este M es la masa del calorímetro, pues, ¿no? Que es 6 kilogramos. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hizo, pues, Joule, ¿no es cierto? ¿No? El que relacionó el calor y las calorías con el Joule, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Hoy en día sabemos que es 4,188, ¿no? Entonces, décimas o milésimas de diferencia no contrarresta el trabajo realizado por Joule, ¿no? En el año 1850. Vamos a este problemita sí nos va a llevar buen tiempo, ¿no? Bien, ¿no? Vamos al problema 5, ¿ya? Ustedes ya tienen el tenor del problema, ¿no? Dice un recipiente de paredes adiabáticas que tiene forma cilíndrica. Generalmente los émbolos, ¿no es cierto? Este es un émbolo. A ver, ¿cómo les explico esto? Hagan la analogía como una jeringa, ¿no? Una jeringa de poner inyección, ¿no? Su émbolo ¿no? Es en forma cilíndrica, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente que el área del émbolo es pi radio al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces,
dice que en el interior está subdividido 2 compartimentos por un diafragma. Este es el diafragma, ¿no? Rígido diatérmico. ¿Qué es diatérmico? Que conduce, ¿no es cierto?, la energía, ¿no? Simplemente deja pasar fácilmente el calor, ¿no? Es un buen conductor del calor, digamos, un comportamiento diatérmico, ¿ya? En la zona A hay N moles de gas perfecto. Acá está la zona A, ¿no? Con X mayúscula es el desplazamiento, ¿no? Cuyo valor específico molar a volumen constante CB, ¿no? En la zona A' N moles prima, ¿no es cierto?, de otro gas perfecto A', cuyo calor específico molar a volumen constante C'B, ¿no? Ustedes ya saben que este subíndice significa que va a volumen constante, ¿ya? Inicialmente el diafragma está en X igual a X, ¿no? ¿Ya? Y los dos gases A y A' están en equilibrio a la misma temperatura T1. Luego de adecuadas fuerzas externas hacen desplazar el pistón con extrema lentitud, de modo que el gas A' es comprimido cuasi estáticamente hasta el punto X igual X mayúscula sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa un proceso cuasi estático? ¿No? Un proceso cuasi estático es que en todo momento, en su proceso de ir de un punto A a un punto B, está en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, ¿no? Lleva un proceso cuasi estático, ¿no? Es un proceso cuasi estático. ¿Qué significa eso? Que si ustedes han visitado la casa de los abuelos, ¿no? Al pasar de los años, 50 años, van a ver que la luna de la parte de arriba es un poquito más delgada que la parte de abajo, ¿no? Porque es un proceso cuasi estático, bueno, que se ensancha, digamos, pues, ¿cuánto? 1 milímetro por 10 años será, pues, ¿no? Entonces, ese es un proceso cuasi estático, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, nos pregunta, expresar la temperatura A del gas en función de X e Y calcular el valor final T2 correspondiente a X mayúscula entre 2. Entonces nos piden ya la temperatura del gas en función de X, ¿no? Y calcular el valor final de la temperatura T2 correspondiente a X mayúscula sobre 2, ¿no? Y luego calcular el cambio de energía interna, ¿no? Aquí lo más que todo de calcular el cambio de energía interna nos están pidiendo la entalpía, ¿ya? Están pidiendo la entalpía, ¿ya? Entonces vamos a ver el proceso. Algunas consideraciones teóricas que vamos a hacer para entender bien este proceso, ¿no? ¿Qué es un cuerpo diatérmico? Como les expliqué, ¿no? Les expliqué hace un momento, un cuerpo que deja pasar el calor fácilmente. En un proceso cuasi estático se define como una idealización de un proceso real que se lleva a cabo de tal modo que el sistema está en todo momento muy cerca del estado de equilibrio, como un proceso que se realiza en un número muy grande de pasos o que lleva mucho tiempo, ¿ya? De este modo, los dos gases A y A' estando siempre en contacto térmico, siempre tendrán la misma temperatura en cada momento. Entonces aquí tenemos nuevamente la figura, ¿no? Esto es una fuerza externa que trata de comprimir el émbolo de una manera pequeña, desplazamiento pequeño. Sea T la temperatura de A y T' la temperatura de A' durante el proceso cuasi estático, ¿no? Entonces, en el proceso cuasi estático, ¿no? T es igual a T'. Digamos, si T vale 50 grados Kelvin, T' vale 50 grados Kelvin, .0005, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está la cosa, ¿no? El sistema total A más A' no intercambia calor con el ambiente, entonces el proceso entre A más A' y el ambiente es adiabático. Luego, por la primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Q va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, acá está el proceso adiabático, ¿no? Por si acaso, la función de energía interna es una función de estado, una variable de estado,
¿no? ¿Ya? Pero el diferencial de calor y de diferencial de trabajo no son funciones de estado, ¿no? Es un problema de la física, ¿no es cierto?, que una diferencial exacta resulta de dos diferenciales inexactas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? El diferencial de energía interna es una diferencial exacta, pero la diferencial de Q y diferencial de trabajo son diferenciales inexactas. Entonces, aquí tenemos, entonces, nuestro diferencial de U es igual menos diferencial de trabajo es igual CMB n diferencial de temperatura, ¿no? Esto es lo que se define el diferencial de energía interna, ¿no? Como les expliqué hace un momento, ¿no? Que si es un proceso a temperatura constante, la energía interna vale 0, ¿no? Entonces, esta es la definición de la energía interna. El diferencial de trabajo hay que definirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, expresar la temperatura del gas de A en función de X, calcular el final T2 correspondiente a X medios mayúscula, ¿no? Entonces, eso es lo que me están pidiendo inicialmente, ¿no? ¿No? Luego, el diferencial de U más diferencial de U' es igual a menos diferencial de trabajo. Como es un sistema, hay dos sistemas acá que hacen el sistema total. Entonces tenemos aquí el diferencial de U sería esto, en función de esto que estamos establecido acá, ¿no? ¿Ya? Y el diferencial de U' es este valor, menos el diferencial de trabajo, que el total es el trabajo más el diferencial de trabajo prima, que es igual a 0 más P diferencial de prima, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde sale esto, profesor? ¿No? De aquí, ¿no? ¿Ya? Hay que ver que el diferencial de trabajo, ¿no es cierto?, es presión por diferencial de volumen, ¿no? Continuamos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que el MBN diferencial de T más el CM' N' diferencial de prima se refiere al gas A', ¿no? Que es igual a menos P' diferencial de B'. Luego tenemos, ¿no? Aquí, ¿no? Hemos agrupado esto, ¿no es cierto? Que es igual al trabajo, este es igual al trabajo, ¿no? Sobre el exterior. El único que realiza trabajo sobre el exterior es A', ¿no? Por eso que el trabajo de A vale 0, ¿no? Por eso que aquí solamente sería P' diferencial de prima. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿no? Como el diferencial de trabajo de A es igual a 0, entonces solamente prima el trabajo del diferencial de P' diferencial de B'. O sea, aquí tenemos, ¿no? Hemos agrupado en todo esto. ¿Ya? Aprovechando la ecuación, entonces, ¿qué ecuación voy a aprovechar? ¿No? La famosa ecuación que conocen ustedes, ¿no? Pavo igual a ratón, ¿no? De pavo igual a ratón, hago lo siguiente, ¿no? P' sería simplemente esto, ¿no? ¿Ya? P' es NR, P', ¿no es cierto? Va a ser igual. El T' es semejante al T, ¿no? Por eso, porque se está llevando en un proceso cuasi estático, ¿no? La temperatura la diferencia es pequeñísima, ¿no? Por eso que estamos considerando que T' es igual a T. Pero B' es igual a área por X, ¿no es cierto? Área por altura. Donde AC es el área de la base del cilindro. ¿Ya? Entonces sabemos, ¿no es cierto? Si dividimos como la base del cilindro es la misma para B', ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos el diferencial, ¿no? El único que varía va a ser el diferencial de X, ¿no? Entonces acá tengo diferencial de X sobre X, ¿no? ¿Ya? Luego hacemos lo siguiente, ¿no? Luego 2 y en 3. ¿Ya? A ver, por favor. Quiero que presten atención acá, ¿no?
quiero que usted hallen el valor, digamos, cuánto le sale, ¿no? ¿Cuánto le sale? Bueno, antes de hacer esta, porque aquí vamos a tener un cociente raro, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? 2 en 3, o sea, este 2 lo reemplazo en 3 y luego 3 en 1, ¿no? El 1 está acá, ¿ya? ¿Ok? Hacemos el reemplazo aquí, ¿no? Y vamos a obtener lo siguiente. ¿Listo? ¿Ya? Observan, ¿verdad? ¿Ya? Yo quiero que ustedes a partir de eso me puedan hallar el valor de t en función de t1, ¿no? ¿Ya? Para abreviarles el trabajo a ustedes, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Todo esto que está acá, póngale una variable z, ¿ya? Si todo esto es z, entonces ustedes me van a hallar la temperatura en función de x, ¿ya? En función de x. Luego, ¿ya? En función de x, ¿ya? Entonces, manos a la obra, entonces, jóvenes, hállenme ustedes la temperatura en función de x, ¿ya? En función de x. Usted tiene que integrar, digamos, de 0 a x mayúscula, ¿no es cierto? Y de un t1 a un t mayúscula, ¿no? Entonces, a ver, por favor, manos a la obra, jóvenes. Repito, todo este valor que está acá, considéralo como z, ¿ya? Ahí está, ¿no? Esto le llamamos z. Entonces, ahora ustedes me dan la función de la temperatura final T en función de X, ¿ya? A ver, por favor. Dejo de compartir y me voy a ustedes. Pero sus respuestas, jóvenes.